Me llamo Nicolás Mendoza Tapia y soy nacido y criado aquí en Santiago de Yolobeca. Queremos empezar por donde, como, es decir, conocer parte de la Fundación de Yolobeca, de lo que era anteriormente el pueblo. Bueno, pues empezamos porque anteriormente Yolomecal no era el pueblo en donde hoy se encuentra. Yolomecal no existía, solamente existían dos núcleos de personas que vivían aquí, pero eran nómadas. En aquel entonces, para empezar, uno de los núcleos vivía aquí por donde hoy se conoce como la Iglesia Vieja. Por allí vivía Shikiba, uno de los poderosos de aquella época, guerrillero, porque anteriormente la gente era nómada, pero siempre estaban peleando con los otros grupos. El otro grupo del, otra, del otro asentamiento humano estaba por donde se encuentra el lado del panteón y era Iniyó. Bueno, resulta de que, vuelvo a repetirte, ambas tribus no se podían llevar lo humanamente posible, siempre estaba en conflicto. Yolobecan no era como está ahora, que alcanzamos a ver a grandes distancias un árbol de aquí hasta allá. No, en aquellos entonces Yolobecan estaba, pues podría yo decirte, como en una selva, como en una montaña, donde habían distintos animales, distintas clases de insectos, parásitos y demás. Para esto estamos hablando todavía de aquellas épocas cuando había dejado de existir el mamut, un elefante gigante. Todavía dejaban algunos restos, pero ya no mucho. Hoy día ya es poco lo que se alcanza a conocer sobre el mamut. Yo tuve la oportunidad, cuando yo estuve en la escuela primaria, de que aquí en la parte donde como conocíamos como la barranca que está aquí abajo de este lado, allí se descubrió una osamenta de tremendos huesos. Se descubrieron ¿cómo te pudiera decir? Un colmillo de mamut que aproximadamente midía como más de 1 metro, pero no se le veía dónde empezaba a adelgazar para saber la punta. Quiere decir que este mamut tenía sus colmillos cerca de 2 metros de largo, aproximadamente. Bueno, dejamos eso y continuamos con la vida de los pobladores de aquella época. Bueno, para entonces, Iniyó y Siquibá, te digo, eran dos caciques. Y uno de ellos tenía un hijo y el otro tenía una hija. Entonces, Iniyó, que era el que vivía por el lado del panteón, se consideraba dueño de cierta cantidad de terrenos, limítrofes entre ellos, Siquibá e Iniyó. Luego enseguida, Siquibá
tenía a su hijo. No, perdón. Aquí estamos aquí como Riquibá el que tenía la hija. Y ni yo tenía a su hijo. Eso ya lo habíamos dicho. Bueno, entonces pasaba el tiempo y sus luchas se frecuentaban porque se disputaban la cacería. Ellos eran gentes, tribus que vivían de la caza. Entonces, si es que alguno de ellos pasaba supuestamente de su territorio, pues era víctima del otro, ¿no? Y ya para esto entonces, ya se empezaron a frecuentar el hijo de Iniyó y la hija de Riquibá, porque se descubrieron la situación de que uno y otro pues eran jóvenes y se visitaban frecuentemente, pero no abiertamente, como se puede decir, como se conoce el noviazgo el día de hoy. Entonces tenían pues ahora sí que sus formas de entrevistarse, tenían sus señales de cómo decir, espérame porque voy para allá, ¿no? Todas esas cosas se tenía cuidado para que no fuera a caer en manos de las huestes contrarias a su padre de él. Bueno, hasta que llegó un día que pues después de tanto entrevistarse y cosas por eso, y huyeron de aquí, sí, el hijo de Iniyó se raptó a la hija de Riquibá y huyeron con rumbo a donde hoy se conoce Nochixtlán. Allí había gente, habían otros núcleos, asentamientos humanos también, donde habían algunos conocidos por parte de los padres de los que se acababan de unir. Entonces, aquellos tomaron medidas para venir a dejar a esa pareja. No quisieron tenerlos ahí. Y nos dijeron, no es posible. Los vamos a reconcentrar a su lugar. Entonces, se forma pues un grupo de personas de ellos y vienen a dejar a la pareja. Entonces, el problema era de que con quién lo iban a dejar. Si no se podían ver entre ellos, se esperaba una frecuente lucha. Pero utilizaron las formas de cómo entenderse y unieron tanto a uno como al otro de los caciques y les hicieron ver la situación por el cual habían venido. Y entonces, pues ya viendo la situación que no había otra más que aceptar a sus hijos, pues hubo cierta pausa dentro de sus guerras. Entonces, llegaba el momento en que se pusieron a platicar los grandes señores, se decía en aquel entonces, las gentes importantes de cada tribu, se pusieron a platicar qué iban a hacer.
ya la pareja ya la tenían aquí. Los que venían de Nocislán ya habían regresado a sus lugares. Ahora, ¿quién se iba a quedar con la pareja? ¿Era Siquibá o era Inillo? Pues ahí estaba la situación, que por eso había el conflicto nuevamente, porque no, pues yo me la quedo, no, que yo, que quién sabe qué. Entonces se disputaban quién se iba a quedar con la pareja. Para ello tuvieron un acuerdo de que te iban a poner en un lugar intermedio, llámese entre medio de la distancia de los que vivían por ahí por donde conocemos la iglesia vieja y los que conocemos los del panteón, y para ellos resultó ser la mitad aquí. Entonces, toda esta parte de aquí, te digo, pues era boscosa, llena de árboles, llena de vegetación. Pero buscaron un lugar adecuado y les hicieron su casa a su estilo de ellos en aquel entonces, con ramas, con bejucos, con techos de zacate, lo que tú quieras. Les formaron su casa. Y ahí dejaron a la pareja. Cada quien se retiró a sus lugares, nomás dejaron a ellos. Tal vez en aquel entonces les dejaron con qué comer, con qué vivir, para que allí empezaran a formar lo que era su hogar. De allí viene la situación que ya que estaba la pareja viviendo en ese lugar, pues tanto uno de los caciques como el otro visitaba a sus hijos. Y de tanto y tanto sucede la situación que se llega a la conformidad de que mejor iban a unir las tribus. Sí que va a traer a su gente hacia acá, y ni yo también su gente hacia acá. Forman lo que era Yolobecal, lo que hoy es Yolobecal. Y ya se hace pues un asentamiento bastante grande. Y de allí ahora, ¿cómo le vamos a poner a esto? ¿Cómo se va a llamar este lugar? ¿Cómo? A ver, tú dime cómo quieres. No, pues todo bueno. Mira, yo propongo que se llame Yolo. Y el otro dice, o yo propongo que se llame Mecatl. Y entre los dos forman la palabra Yolomecatl. Entonces esto etimológicamente quiere decir haz de corazones. Yolomecatl, haz de corazones. ¿Por qué? Porque se debió a la unión de dos corazones, el de la hija de uno como el hijo del otro. Y allí, ya fundada la población, empezaron a llevarse bien, se acabaron las guerras entre ellos, empezó a seguir creciendo el pueblo, empezaron a hacer ya pues muchas casas para que vivieran todos. En fin, de allí se hizo el pueblo. Entonces, ya una vez que se fundó el pueblo, Yolomeca fue dándose a conocer y no existía otra cosa más que el núcleo humano. Ya posteriormente, a mucho tiempo después, antes de la conquista
como tú pienses, empezaron a tener sus, sus formas de ver cómo iban a hacer allí una iglesia, una cosa. Entonces empiezan a ver, pero ya para entonces es la época de la conquista. Y ya por entonces se filtran ideas de personajes ya que procedían de la conquista, de toda esa cosa, y forman lo que es la iglesia, en donde hoy está. Y así fueron sucediendo la construcción de diferentes casas, de diferentes cosas, hasta llegar el día en que hoy nos encontramos. Claro que esto ha sufrido diferentes modificaciones, diferentes cambios, porque cuando se inició la fundación eran casas con madera, con varas, con techos de zacate y así. Luego poco a poco fue apareciendo otro tipo de construcciones. Llamémosle ya unas casas también de madera, pero ya mejor ubicadas, mejor construidas. Y ahora fueron dando forma a sus casas, a su manera de vivir. Y bueno, pues estuvo de esa manera, es como se conoce la fundación de Santiago Yolomeca.